Jaume Benaloy despertó su vocación misionera en la infancia. Quería ser médico para ir a África y salvar vidas, pero finalmente se orientó por otros caminos y terminó ordenándose sacerdote. Con la idea de las misiones todavía en su corazón, dejó Benidorm para viajar a una ciudad costera en la otra punta del mundo, Chimbote, en Perú, donde desarrolla su labor desde hace más de 15 años. Hoy visita al obispo de Orihuela, Alicante, y llega con un regalo. Bueno, pues hay aquí este presente que le trae al obispo, este sacerdote Jaume Benaloy, que hoy queremos también compartir el encuentro con el obispo de un misionero de nuestra diócesis, que viene unos días de vacaciones, unos días de descanso, de merecido descanso, a su tierra natal, y que es una buena oportunidad para saludarnos, para saber cómo lleva esa misión y para que nuestro pueblo de Orihuela, Alicante, sepa de sus misioneros, que yo creo que es muy hermoso conocer la vida de la Iglesia. Jaume, ¿cuántos años que te ordenaste sacerdote en esta diócesis? Pues voy a cumplir este año 24. Estoy a punto de las bodas de plata. 24. ¿Eres natural de? De Benidorm. De Benidorm. ¿Fuiste de los de seminario menor? O... No, yo ya entré al seminario mayor. Seminario mayor. Después del COU ya fui a la filosofía Orihuela. ¿Y tú te ordenaste? ¿Tu primer destino fue? Aquí en Alicante. Aquí en Alicante. Estuve en el barrio del Pla, en la parroquia Inmaculada del Pla. Ahí estuve 4 años con el párroco Paco Bernabé y también luego con Juan Ortega. Estuvimos 2 años con cada uno, hasta que de ahí me fui a estudiar a Roma y bueno. ¿Qué estudiaste en Roma? Estudié teología fundamental en la especialidad de ciencias de las religiones, por todo el tema del diálogo con el Islam y todo eso. Está bueno, está bueno. ¿Y después al retornar tuviste también otro destino? Sí, volví en el 2004 a Almoradí. Ahí estuve en la parroquia San Andrés de vicario y también de párroco de Santa Cruz. Y como bueno, ya había acabado mis estudios, también iba a dar clases al seminario de Orihuela, a la filosofía. Venía aquí al teologado también a algunos seminarios con los seminaristas de Alicante y en el Instituto de San Pablo, ¿no? Entonces, hacía prácticamente todas las provincias. Pluriempleo, qué buena. ¿Y tu inquietud misionera cuándo nace? ¿Cómo es eso? En realidad, mi vocación de niño era ser médico en las misiones. Yo quería ser doctor en África. Yo recuerdo de niño que quería eso. Pero luego, bueno, las vueltas que da la vida, uno va descubriendo sus talentos, sus limitaciones, y he acabado siendo doctor de almas y doctor de educación, pero en las misiones de América. Entonces, yo siempre he querido ser misionero, pero laico, no como sacerdote. Lo del sacerdocio vino mucho después. Entonces, yo siempre he querido ser misionero y cuando se reavivó con mucha fuerza fue cuando entré al seminario, comencé a tener encuentro con algunos misioneros, pero especialmente cuando estaba en Roma. En vacaciones de Roma comencé a ir a visitar a Silvia Heredia, que hace poco la entrevistaron. Ella era de la parroquia del Pla, que yo había sido su vicario, y bueno, dijimos de ir a verla porque se había ido para allá y nadie de la diócesis había ido a verla. Entonces comencé a ir y aquello me despertó a mí toda la pasión misionera. Pero como mi especialidad era el diálogo interreligioso, y lo que queríamos era un poco provocar el diálogo con el Islam, dejé de ir a América, estuve yendo 3 años a Honduras y comencé a ir a Marruecos, a Tánger. Y bueno, en una de esas vueltas, don Rafael Palmero, obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, me dice, ¿quieres ser misionero? Pues necesito un cura para Chimbote. Y le digo, pero monseñor, vengo ahora de hablar con el arzobispo de Tánger y ya estábamos viendo de abrir una misión en Tánger. ¿Qué tiene que ver Chimbote con Marruecos, el Islam? Tú no te preocupes, necesito ahora un cura para Chimbote porque Pepe Lozano, que estaba allí, se enfermó y tenía que regresarse. Dice, yo me he comprometido que voy a enviar a uno, tengo que enviar a uno. Digo, pues monseñor, yo soy cura de esta diócesis, si la diócesis necesita uno en Perú, pues yo iré y ya lo otro se pospondrá hasta que Dios quiera. Y bueno, me fui en principio por 3 años y ahora voy a cumplir 15. 15.
se ve que la cosa caló, porque Sí. la perseverancia es el mayor signo de que es vocación de Dios. Ya, bueno. Bueno, y de cara un poco a que tengamos conciencia de lo que supone esa misión. Chimbote, ¿qué diócesis es? ¿Dónde está ubicada? Chimbote es una ciudad industrial que está a 450 kilómetros al norte de Lima. Es un puerto pesquero con una biodiversidad muy grande, sobre todo de peces. Entonces se convirtió de una caleta de pescadores artesanales muy pequeña, de 1000 habitantes, en una población actual que está cerca de 1 millón de habitantes. Entonces todo ese boom demográfico ha hecho que se convierta en una diócesis. Ya le digo que vamos a cumplir este año 40 años como 40 años. diócesis. Además grandísima. Vamos. Ya. Sí. Y más o menos de población tiene como Orihuela Alicante. El problema es que la extensión es muchísimo mayor. Hay zonas que desde Chimbote hasta otros extremos de la diócesis se tarda mínimo de 2, 3 o 4 horas, porque tiene sierra y costa. No solo estamos en la franja de la costa, sino también en los Andes. Entonces hay comunidades quechohablantes, hay comunidades que están a 1500, 2000, 3000 metros de altura. Entonces son comunidades muy alejadas. Y es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Las distancias y la ausencia de clero. Pero bueno, dentro de lo malo tenemos que decir que ha habido un cambio del rostro sacerdotal. Cuando Monseñor Burke, Santiago Burke, que es el primer prelado de la prelatura de Chimbote, un norteamericano dominico, empieza esta historia, digamos, de la diócesis, solo había un sacerdote peruano. El resto eran todos misioneros, norteamericanos, europeos. Hoy por hoy se ha dado la vuelta a la tortilla, felizmente, y la mayoría de clero es peruano. Somos muy pocos ya los extranjeros. Está el padre Fernando Asín, que está aquí de Alicante, conmigo, somos los dos que quedamos españoles. Luego hay algunos sacerdotes polacos, que son franciscanos conventuales, y poco más, ya la mayoría son peruanos, ¿no? Entonces eso es una buena señal, un buen síntoma de que es una iglesia viva. Que está creciendo, ¿no? Porque ya tiene vocaciones nativas. Y eso es un orgullo que hay que decir también, después de tantos años que la diócesis de Orihuela Alicante está apoyando a esta diócesis hermana. Son ya más de 40 años que estamos de presencia constante, sacerdotes de Alicante en Chimbote. Esa presencia de la diócesis de Orihuela Alicante en aquella diócesis, ¿tenemos calculado cuántos sacerdotes son los que han pasado a lo largo de estos años? Pues el número exacto no te sabría decir. No son muchos, pero debemos estar en torno a la veintena. Unos que hemos estado más, otros han estado menos, pero empezó en Chimbote, sobre todo en Casma, porque la parroquia de Casma está a 50 kilómetros de la ciudad de Chimbote. Siempre la llevábamos los sacerdotes de Alicante. Se iba uno, venía otro. Entonces solía haber 2 o 3 sacerdotes de Alicante, porque es ciudad y campo, con unas 30 comunidades, ¿no? Entonces era una zona muy misionera, porque vivías en la ciudad, pero luego tenías que desplazarte por todas las comunidades rurales. Y era un trabajo en equipo. Ya con Fernando Asín y con Pepe Lozano se decidió dejar esa parroquia, que ya estaba muy consolidada, y la podía asumir, digamos, los peruanos. Y es así que ellos ya salieron de esas parroquias. Pepe se fue a Jimbe, que es campo, y Fernando Asín se fue a la zona de asentamientos humanos en Nuevo Chimbote. Él está en pleno desierto donde van las invasiones, las nuevas comunidades. Y entonces cuando yo voy a sustituir a Pepe Lozano, el obispo ya nuevo de allí, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, y el obispo de acá decidieron que ya no fuera a Casma, sino que fuera a lo que la diócesis necesitara. Y es así que yo ya no fui a Casma, pero siempre ha sido Casma un punto de referencia. Y tus, digamos, integraciones pastorales, llevas 15 años, has dicho, ¿no? 15 años. ¿Has estado más o menos siempre en los mismos cometidos o has ido cambiando? ¿Qué cosas te han encomendado, digamos? He hecho de todo. De todo. Hay que ser 4x4, ¿no? Y la versatilidad
hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, es un mundo con muchas posibilidades, ¿no? Porque es una tierra fértil para el Evangelio. Y bueno, si eres un poco creativo e innovador, pues siempre hay cosas nuevas. Pero básicamente, el obispo, cuando yo llegué, yo venía de dar clases de aquí del seminario, había estado también en la Universidad de Alicante dando clases, soy trabajador social también. Entonces me dijo, necesito que tu prioridad sea convertir en católica la universidad, que era una universidad privada, o sea, la asume la diócesis como católica, pero habría que hacer toda la transición. Pero una universidad muy peculiar, porque muchas veces las universidades son elitistas, pero la nuestra es todo lo contrario, quiere ser inclusiva. Y de hecho cuesta menos estudiar en nuestra universidad que en cualquier guardería de Chimbote, porque es una universidad para las clases populares, para la gente que normalmente no podría ir a una universidad. Entonces ha sido un trabajo muy fuerte con esta universidad, lo sigue siendo, pero muy bonito, ¿no? De ver cómo familias que nunca han tenido un profesional salen de la pobreza. Familias que nunca han tenido un sueldo fijo, ahora aunque sea, pues son enfermeros o son contadores, abogados, maestros, ingenieros, y esa familia sale automáticamente de la pobreza, porque ya tiene un seguro médico, tiene un sueldo asegurado. Entonces, es una dinámica muy linda y es gracias también al empuje de la diócesis de Orihuela, Alicante, porque en Casma se hizo una filial de la universidad, fue la primera filial. Llegamos a tener 32 filiales en todo el Perú, porque la sede central está en Chimbote, pero tiene sedes. Y Casma era una de ellas, la primera que se abrió. Llegamos a tener 45.000 alumnos. 45.000 alumnos. En cada ciclo. Madre mía. Entonces son muchísimas personas de todo el país que se han profesionalizado gracias a la universidad. Eso es la parte, digamos, académica, ¿no? Que, bueno, pues es importante porque yo estoy convencido de que lo único que transforma de verdad son dos cosas, la educación y la fe. La educación y la fe. Entonces, si tú quieres transformar una realidad, hay que formar a esas personas y hay que sembrar el Evangelio para que ya esa semilla dé vida abundante y eterna, no solo materialidad, desarrollo, ¿no? Económico o humano, sino que también transforme por dentro. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, me dedico a los jóvenes en la universidad, pero yo soy sacerdote y yo quiero una parroquia. No puedo estar celebrando yo solo, no. Entonces siempre he tenido parroquia. Primero estuve en la catedral de Chimbote, era una catedral nueva, recién estrenada, tenía un año esa catedral. De ahí me fui, cuando ya conocía un poquito, me atreví a ir solo, me fui a otra parroquia, Virgen Fiel, hija de Dios Padre. Allí estuve 7 años. Y ahora estoy, desde la pandemia, desde diciembre del 2020, estoy en una parroquia que se llama Santo Toribio de Mogrovejo, en el barrio de La Balanza. Es una zona que llamamos allí roja, muy movida, tipo 1000 viviendas de aquí de Alicante o los Palmerales de Elche, pues el tema de la droga, de la violencia, la pobreza. Es una parroquia, bueno, muy popular, muy linda, una comunidad que desde que llegué me han acogido de una forma espectacular y yo le he cogido un cariño muy grande, ¿no? Entonces estoy muy contento con la parroquia, vivo en el seminario de la diócesis, que bueno, tuve el honor de fundarlo en el año 2017 y bueno, pues un poquito ese es mi recorrido. Compaginas ambas cosas. Las 3 cosas llevo ahora. Bueno. ¿Y en el seminario has tenido, digamos, algún cargo como educador de los seminaristas? He estado 2 veces de rector. 2 veces de rector. Primero estuve en Trujillo, que es otra diócesis, pero nuestros seminaristas de Chimbote estaban en Trujillo y yo iba todas las semanas a dar clases allí. Entonces el obispo de Trujillo me dijo que quiero que seas el rector del seminario. Yo tenía 30 y pocos años y yo rector, pero si este es un seminario enorme, 120 seminaristas. Y estuve 2 años de rector en el seminario de Trujillo. Y cuando terminé me volví a Chimbote para abrir el seminario de Chimbote. ¿Las vocaciones en un Perú están parecidas a España? ¿Cómo está la situación?
Bueno, la crisis vocacional es curioso, ¿no? Dios saca de donde uno no espera. Yo llegué a tener 20 seminaristas. Abrí el seminario con 4 y en 2 años teníamos 20. Entonces, lo que ha bajado mucho es las vocaciones religiosas, pero los seminarios diocesanos tenían bastante acogida. Ya le digo, el rostro del clero de Perú ya es peruano. Ya es peruano. Y una pregunta que también obviamente desde aquí, ¿no? Pues uno parece que necesita un poco comparación, ¿no? Claro, vemos que España está sometida a un proceso de secularización grande, pues por todo lo que es esta sociedad del consumo, las nuevas tecnologías que fácilmente hacen que nuestro horizonte pues sea como casi subsumido, ¿no? Y que olvidarse de Dios parece que es fácil, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando vemos la migración latinoamericana, ¿no? Viene aquí, sin duda alguna, percibimos que ellos tienen una sensibilidad religiosa superior a la que existe en Europa. ¿Eso cómo se ve desde allí? ¿Ha sido muy afectado por el avance de la secularización? No tanto como Europa, evidentemente. El Perú, concretamente el Perú, hay mucha diversidad en toda Latinoamérica, pero el Perú es un pueblo eminentemente religioso. Yo se lo he dicho muy bien. Es religioso, no quiere decir que sea católico, pero es religioso. Evidentemente, mayoritariamente cristiano. Y es, a mí una de las cosas que más me impactó y me gustó es que se vive la fe con una naturalidad en todos los ámbitos, también en el ámbito público. O sea, no es algo esporádico que sale ahora, por ejemplo, están habiendo con el ciclón que hay Yaku, inundaciones, está habiendo problemas por donde yo estoy, y no saldrá los alcaldes o el presidente del gobierno y dirá, pidámosle a Dios que cesen las lluvias, o le pedimos a Dios que descansen en paz todas las víctimas. Eso aquí es impensable, que salga el presidente del gobierno y decir, recemos por las... Es más, lo criticaríamos. Allí no, es habitual. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene una sensibilidad religiosa, que falta formarla, pero es un pueblo muy creyente. Entonces, la Iglesia se ha convertido en un referente, es una institución muy prestigiosa, que siempre tiene una voz que dar, siempre se le pide, incluso cuando hay conflictos sociales, los mediadores suelen ser no solo obispos o sacerdotes, sino a veces líderes de las comunidades cristianas, ¿no? Un catequista, un agente de pastoral. Entonces, la Iglesia tiene en ese sentido una fuerza social muy, muy considerable. ¿Por qué? Porque también es la que está con el pueblo, es una iglesia samaritana. Que está donde hay sufrimiento, ¿no? La Iglesia evangeliza con sus sacramentos, pero tiene postas médicas, tiene colegios, tiene centros de acogida. Entonces, la sociedad reconoce el bien que hace en la evangelización, pero también con sus obras sociales. Entonces, uno toca la campana y la gente viene. Yeah. Aquí decimos ir a buscar. Yeah. Y de hecho, nosotros también en la diócesis de Chimbote, pues este año hemos tenido la asamblea Iglesia en salida misionera, como dice Evangelii Gaudium. Pero en realidad, para un sacerdote basta con estar esperando, porque con todo lo que te piden no da uno abasto. O sea, hay que gestionar un poco la impotencia de no poder llegar a todo. Te piden en las asociaciones de padres de familia, de los colegios, las asociaciones de vecinos, los comerciantes, los medios de comunicación, la gente que está en las casas, enfermos. O sea, la demanda pastoral es grande, ¿no? Cosa que aquí a lo mejor uno, si no se mueve, pues se puede quedar sin nada. El pueblo peruano es un pueblo muy religioso, pero falta, como se dice, formarlo y que esa fe luego integre la vida, que ese es el gran escándalo. Un pueblo tan católico que tenga tanta corrupción, un pueblo tan católico que tenga tanto maltrato a la mujer, un pueblo católico que tenga tanto alcoholismo, que sea exportador de drogas. Entonces quiere decir que la fe está presente, pero no integra, no hay una coherencia entre la vida y la fe, ¿no?
¿Qué crees, ¿no?, que podríamos aportar desde nuestra vocación misionera, que la tenemos como todos los bautizados, la tenemos? ¿Qué podíamos dar y qué podíamos recibir? ¿Cómo lo ves tú? Creo que sería bueno, ¿no?, que hubiera mayor vínculo, uno, para no perder el sentido del envío misionero, porque yo estoy en nombre de la diócesis de Orihuela Alicante, de su obispo y de todas las comunidades. Yo me siento enviado allá y eso es lo que me da fuerza ante los problemas, las dificultades, pero también sería bueno que no solo esté yo, sino que pudiéramos hacer unas experiencias misioneras, ¿no? No sé, se me ocurre ahora, y se lo propongo a usted como obispo, que pudiéramos tener todos los años 2, 3 personas que pudieran venir a conocer in situ la misión. Pueden ser seminaristas, pueden ser jóvenes, catequistas, profesores de religión, y que ese vínculo entre Orihuela y Alicante se vaya haciendo cada vez más fuerte, que ya lo es, pero si no vamos sembrando, no vamos a tener misioneros en el futuro. Yo fui a sustituir a Pepe Lozano por 3 años, llevo 15. No sé quién me va a querer sustituir a mí. Bueno, aquí esa invitación está lanzada ante la cámara, ¿eh? Está lanzada. ¿A quién enviaré? Estaba diciendo el Señor, ¿a quién enviaré? Y luego, pues, reconocer también a Juanita García, que es misionera laica, que está en Casma, que es la diócesis también de Chimbote, y al frente del asilo y de la posta médica. Lleva más de 35 años. Y es una obra de caridad de primera magnitud. Son más de 100 ancianos que viven y mueren allí. Entonces, no dejar de apoyarla. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia misionera. Esta imagen del Señor de los Milagros, que se venera en Lima capital, si no me equivoco, ¿no? Aunque yo creo que es casi como del Perú entero, ¿no? Del Perú entero. Bueno, pues le pedimos al Señor, ¿no?, también la gracia de que nos conceda ese gran milagro de la comunión en la fe entre los pueblos, ¿no? Y que ese envío misionero que te hizo la diócesis de Orihuela Alicante lo sientas plenamente vivo, ¿eh? Nos sentimos muy gozosos, orgullosos, diría yo, de saber que tú estás en el nombre de todos los católicos de Orihuela Alicante llevando adelante esa evangelización allí. Pues gracias a usted por la invitación, a todos los que van a ver esta entrevista, y le esperamos también a usted. Sí, bueno, también llegará ese momento. Que Dios quiera.